El año pasado, durante el colapso económico, ocurrieron numerosos eventos catastróficos. El mercado de valores se derrumbó, la tasa de desempleo alcanzó nuevos niveles récords, la sociedad vivió grandes limitaciones económicas y sociales, y muchos negocios grandes acabaron en la quiebra, y por si no fuese lo suficientemente dañino todo esto, existe otro gran acontecimiento más silencioso que se está produciendo en el trasfondo de toda esta situación, un hecho que no hemos vivido en cientos de años y que podría modificar radicalmente la infraestructura de la sociedad, la cultura y la economía global tal y como la conocemos. Por ello, repasemos la historia, ya que, como ya sabemos, la historia suele repetirse. Nos remontaremos a Francia en el siglo XVIII. Esta nación era la más poblada y rica de toda Europa, y a lo largo de 7 décadas las cosas le fueron bastante bien a este país. Las tasas de mortalidad estaban disminuyendo, el PIB crecía de forma constante y la educación y alfabetización se estaba expandiendo. Y además la industrialización se estaba implementando dentro del país y el comercio exterior con países como Italia y España aumentó en más de 900% durante este periodo. En apariencia todo esto parecía perfecto, pero en realidad se estaba produciendo un desequilibrio enorme en la población. Y es que más de un tercio de la población en Francia estaban viviendo en la pobreza, y para empeorar las cosas, la totalidad de la clase media tenía grandes confrontaciones entre sí. En el año 1770, estos dos problemas, combinados con un enorme aumento de la deuda pública que llegó a ser de un 56% sobre los ingresos y unas políticas fiscales muy opresivas, generaron nuevos ideales en el pueblo francés. Además, la población francesa creció de 18.000 habitantes en 1700 a 26.000 en 1789, convirtiéndose en el estado más poblado de toda Europa, y prácticamente un tercio de la población estaba en una situación de desempleo. Los métodos agrícolas estaban ineficientes y esto significaba que los agricultores nacionales no podían mantener sus números, mientras que las redes de transporte primitivas dificultaban el mantenimiento de los suministros incluso cuando había suficientes. Como resultado, los precios de los alimentos aumentaron en un 65% entre 1770 y 1790, pero los salarios reales aumentaron tan solo en un 22%. La escasez de alimentos fue particularmente perjudicial para el régimen, y esta clase social suponía el 98% de toda la población francesa. Sin embargo, casi todos los beneficios de la economía iban a parar a manos de la nobleza y el clero. A pesar de estar compuesto por tan solo 2% de la población, esta clase social tenía 2/3 del poder parlamentario, y por si esto no fuera suficientemente tan exclusivo para este grupo de personas, no tenían que pagar ningún impuesto en absoluto a pesar de toda su riqueza y privilegios. Todo esto significaba que, a pesar de que Francia llevaba más de 7 décadas viviendo en una increíble etapa de prosperidad, en realidad los únicos que estaban gozando estas grandes ganancias de la población era el sector más rico y poderoso, que a través de dirigir el gobierno conseguían enriquecerse cada vez más, a costa de mantener un nivel de pobreza bastante elevado en los habitantes. Pero en ese momento Francia llegó a un punto crítico. En el año 1789, esta nación experimentó un gran problema de la primavera, una mala cosecha seguida de un invierno cruel, un campesinado sin nada que vender y una población cuyo poder adquisitivo se había derrumbado a pedazos. Y es que tras varios años de cosechas débiles en sus tierras de cultivo, en este último año muchos campesinos estaban viviendo una de las mayores etapas de hambruna de los últimos años. Por contraposición, el rey, los nobles y el clero parecían estar bastante bien alimentados y podían derrochar grandes cantidades de dinero para satisfacer sus necesidades y deseos. Los impuestos, que eran pagados predominantemente por los pobres de las zonas urbanas y rurales, sumado a la inflación de la libra francesa, el aumento de los precios y las grandes dificultades de la clase baja para conseguir alimentos, produjo una angustia económica generalizada y resultó en la convocatoria de los Estados Generales, que se radicalizaron contra la lucha del control de las finanzas públicas. La corte se convirtió en el blanco de la ira popular. Los ciudadanos de clase baja exigían que los ricos pagaran impuestos y que el gobierno redujese el elevado gasto. El rey Luis XVI principalmente solo quería dinero y quería mantener los gastos gubernamentales. La nobleza y el clero querían no solo evitar pagar impuestos, sino que también beneficiar
beneficiarse aún más del sistema actual, y debido al conflicto de intereses que existían entre las tres clases sociales, los representantes de la clase social más baja, ante la negativa de la nobleza y el clero, se autoproclamaron Asamblea Nacional. Con ello, varios sectores de la aristocracia confiaban que estos estados generales pudieran servir para recuperar parte del poder perdido de la clase más baja. Así que el pueblo decidió rebelarse y crear su propio sistema desde cero, esta vez sin ningún noble, sin ningún divino y sin ningún clero. Y con esto los ciudadanos comenzaron a rebelarse contra estas clases sociales. El 14 de julio de este mismo año, los revolucionarios parisinos tomaron la Bastilla, un emblemático castillo medieval, y este supuso simbólicamente el fin del antiguo régimen y el comienzo de la nueva Revolución Francesa. La rendición de este edificio simbólico del despotismo de la monarquía francesa provocó un auténtico seísmo social tanto en Francia como en el resto de Europa, llegando sus ecos hasta la lejana Rusia. Tras la toma de la Bastilla, pronto abolieron cosas como ritos, diezmos e impuestos desiguales entre campesinos y nobles. Finalmente pasaron a reformar su sistema varias veces, declarando que las leyes y políticas provienen de las personas, no de reyes o de dioses, y estas leyes deben aplicarse igualmente para todas las personas. La conclusión es que hubo una situación extrema donde había una gran diferencia entre las clases sociales más altas y más bajas, produciendo un gran descontento en la población más afectada y que decidió revolucionarse para conseguir un gran cambio social, político y económico. Y esto se debió a que las clases sociales más bajas se percataron de que eran un número más elevado de personas que la misma monarquía, o en este caso los nobles y el clero, y que podían oponerse con gran ventaja numérica a esa parte de la población más rica que estaba limitando sus vidas. Después de escuchar la historia es probable que te suene familiar en la actualidad, ¿verdad? Todo esto es algo parecido a lo que estamos viviendo hoy en día. Hay demasiada gente pobre, demasiada gente que se ha visto demasiado afectada por la situación que hemos vivido en el 2020, y hay otro sector reducido que ya tenía inteligencia financiera que se ha visto beneficiada a un extremo superior. Yo comparto totalmente lo que es: con tu plata tú haces lo que quieras, pero en el país en el que estás pagas el impuesto que tiene que ser. Si no te gusta el país, te puedes mudar a otro y pagar esos impuestos. Por ejemplo, los youtubers que hacen en España, que pagan 45% aproximadamente de sus ingresos en impuestos, dependiendo obviamente de cuánto sean tus ganancias, y se van a Andorra y pagan 10%. Entonces es importante establecer ese punto. Yo estoy a favor de eso. Tú, donde vivas, pagas los impuestos del país y nadie te puede molestar por ello. Ahora, por ejemplo, aclarando eso, justo ayer o anteayer, si no me equivoco, salió una noticia que Luisito Comunica compró una casa en Venezuela por $20,000. Bueno, algunas personas se molestaron. Algunas personas están muy susceptibles a este tipo de cosas, de comprar casas o no comprar casas. Bueno, yo como Luisito Comunica tal vez no hubiera publicado que he comprado una casa sabiendo que todo está mal, pero tampoco me parece algo egoísta. Entonces tú tienes que ver y decir: esta persona que sabe que yo no sé, esta persona que ha hecho que yo no he hecho, esta persona por qué está mejor que yo. No mirar a los ricos con prepotencia, no mirar a los ricos con odio, simplemente mirar y ver qué puedes aprender de esas personas. Por ejemplo, un youtuber que en un año ha conseguido 100,000 suscriptores en un tema, por ejemplo, que a ti te gusta, que tú sabes hacer, por ejemplo, yoga, ejercicio, gaming, lo que tú quieras. Tú tienes que ver sus videos, ver cómo está funcionando ese tema de YouTube. Por ejemplo, yo me he abierto un canal de finanzas porque es algo que me apasiona. Me he abierto un canal de gaming que próximamente no los mezclo por el tema de que mi audiencia de finanzas personales generalmente es personas de 25 para arriba, de 20 para arriba, y las personas de gaming generalmente son menos de 20, a menos que seas como yo, que soy un inmaduro, pero bueno, eso es tema aparte. Retomando el tema de la riqueza, bueno, es importante tener en cuenta que tú puedes aprender muchísimo de las personas ricas. A pesar de que hay personas que no quieren enseñarte, hay muchas que sí. Entonces, obviamente las personas que tienen millones de dólares generalmente no dan charlas, o si las dan son muy cortas y muy genéricas. Entonces tú puedes ver a personas que están ganando el doble que tú, personas que están ganando el triple, y no decir: pucha, mira, ¿qué habrá hecho este? Ha debido hacer algo malo, debe estar robando. No, simplemente debes aprender de esas personas, cosa que
tú no puedes agarrar por simplemente la ley de la atracción. La ley de la atracción es simplemente lo que tú sientes hacia algo, lo atraes. Si tú sientes odio por las personas que tienen dinero, no vas a tener dinero nunca. Tú le tienes que tener respeto al dinero. El dinero da de comer. El dinero puede hacer muchas cosas buenas por la humanidad, tanto buenas como malas. Entonces, el dinero es un potenciador de lo que tú llevas en el corazón. Si tú eres una buena persona, con dinero vas a abrir albergues de animales, vas a poder ayudar a niños que están con hambre, vas a poder ayudar a sinagogas, a la iglesia, etc. Entonces, es muy importante que tú cambies ese chip que te han inculcado seguramente, ya dependiendo de si tu régimen es socialista en tu país, si tu régimen es capitalista, que el dinero es algo malo. Pues no. No me quiero meter a lo que es la política del socialismo, del capitalismo, etc. Eso es un tema aparte. Este canal es de finanzas personales y con tal de que nosotros aumentemos nuestra inteligencia financiera, en el canal suficiente. Sigamos con el tema porque no hemos acabado. Esta transformación de la sociedad en Francia fue causada por la desigualdad y la falta de recursos para los pobres y llevó al país a perder su posición líder en Europa, siendo adelantados por la economía británica. Como dijo Leonardo da Vinci, la desigualdad es el origen de los movimientos locales, y esto nos trae al día de hoy. Con la historia que acabamos de analizar, no estoy diciendo que estemos al borde de una revolución, pero aún así es inevitable trazar paralelismos de lo ocurrido en la Revolución Francesa. Y dependiendo del país en el que residas, en la mayoría de ellos podemos destacar dos importantes aspectos entre clases sociales. La primera desigualdad que encontramos es que hay un porcentaje reducido de la población que gobierna y decide todas las medidas sobre las clases sociales de una nación. Igual que ocurrió en Francia, estos presidentes, ministros, alcaldes y otras élites aún superiores que aún gobiernan el país determinado tienen un gran poder de decisión sobre las medidas que pueden imponer a la población, como subidas de precios, de impuestos, aumentos de deuda de la inflación y muchas otras que pueden perjudicar seriamente el nivel de vida de sus habitantes. Mientras tanto, estos gobernantes pueden mantener un alto nivel de vida, llegando a usar dinero público para satisfacer todos sus deseos, y a pesar de que votes a unos y a otros, les estamos dando el poder al 1% de la población para que tomen decisiones que nos afectan a todos. La otra gran desigualdad es la económica, donde en diversos países grandes empresarios y gente rica han conseguido aumentar su patrimonio considerablemente tras la famosa pandemia, mientras que la clase obrera y el pequeño empresario han tenido muchos problemas para subsistir a esta pandemia. Con muchos despidos han tenido que esforzarse para mantener su nivel de vida y dejando muchos ciudadanos en situación de pobreza por esta situación. Y con esto no estoy diciendo que los grandes empresarios tengan la culpa de la gran diferencia de riqueza que estos eventos han producido, pero los gobernantes que están viviendo a costa de los impuestos que pagan los ciudadanos han mantenido su nivel de vida sin tomar ninguna medida en la mayoría de los países para que sus habitantes no llegasen a una situación de pobreza y de alto endeudamiento. En la actualidad estamos viviendo prácticamente al mismo acontecimiento que ocurrió en Francia, en un país, por ejemplo, como el de Cuba. Este país ha estado aumentando su Producto Interno Bruto de forma constante año tras año y con la deuda PIB en un 50%. Sin embargo, la gran mayoría de sus habitantes vienen en una situación de pobreza, y es que aquí han sumado diversos factores. Según el catedrático Carmelo Mesalago, Cuba mantenía, junto con Corea del Norte, el sistema de planificación central más fuerte que queda en el mundo socialista. Este es totalmente ineficiente y ha fracasado en todo el mundo en todas las oportunidades. Y a pesar del alto crecimiento económico de Cuba de los últimos años, el PIB de este cayó más de 11% en 2020. Los problemas entre Cuba y Estados Unidos han endurecido las acciones, restricciones y bloqueos hacia la isla, limitando así el envío de remesas, una de las principales fuentes de ingresos para el país. Además, Cuba tiene muchos impagos de deuda a otros países, es decir, Cuba está incumpliendo pagos a países como España, y aún así su gobierno está intentando pedir más préstamos de ayudas. Tras la pandemia también se redujeron los ingresos por turismo más de un 70%. Todo esto fue mermando una a una las cuentas de divisas que el gobierno necesita para comprar bienes en el exterior, y por ende aumentaron las dificultades para importar productos de primera necesidad.
En la actualidad el salario medio de Cuba es de tan solo $90 estadounidenses y tras todos estos acontecimientos el peso cubano ha sufrido una hiperinflación de un 2300% respecto al dólar en un solo maldito día. Y esto se debe a la gran falta de suministros que está sufriendo el país en este momento. Y como ya ocurrió en la Revolución Francesa, dos grandes mandatarios en el país mantienen el mismo nivel de riqueza que antes de la escasez de recursos, mientras que las personas apenas tienen acceso a alimentos. Y debido a esta hiperinflación, todos los alimentos y productos básicos han sufrido un espectacular aumento a sus precios. La población tiene grandes cortes de luz, limitaciones de agua, de medicamentos y de muchos otros suministros que están generando enormes problemas para la sociedad. Por este motivo, sus habitantes se han revolucionado contra el gobierno, afirmando que el régimen comunista y totalitarista los ha llevado a esta situación a través de sus políticas económicas y sociales, y se han echado a las calles reivindicando un cambio total. Como vemos, dos países totalmente diferentes como Francia y Cuba, de dos épocas totalmente opuestas y con distintas políticas, se han evolucionado debido a una fuerte e injusta desigualdad social entre los dirigentes del país y sus habitantes, obviamente, y es bastante probable que esta situación también se esté dando en otros países y produzca la próxima gran revolución de otra nación. ¿Qué crees que va a pasar con algunos países que están empezando su nuevo régimen totalitarista, ya sea de derecha o de izquierda? En eso no me voy a meter, no me metan por favor en ese saco, que no vamos a hablar de eso en este canal. Pero es muy importante que no haya esta disparidad tan fuerte entre ricos y pobres, especialmente en un país ya sea socialista o derechista. Dime tú en comentarios, ¿en qué país te encuentras? ¿Qué régimen, ya sea socialista o capitalista, rige en tu país? ¿Cómo está la situación en tu país? Déjalo en los comentarios. Quiero leerlos, quiero ver cómo está la situación en cada país y de dónde es mi audiencia también. Sería muy interesante verlo. Y para hablar un poco más sobre las crisis, especialmente en bolsa, que te puede interesar mucho, en 1929 el crash mundial, en el año 2000 las .com y en 2008 los bienes inmuebles y actualmente en 2021, te voy a dejar un video en las pantallas finales sobre los gráficos de estas antiguas recesiones que hubieron, cómo estamos en el mundo en tema de inflación, en tema de deuda, a comparación de esos años que hubieron recesiones y que actualmente hubo una pandemia. Sí, hubo una pandemia, pero en las antiguas recesiones no hubo nada de eso. Simplemente fue por las deudas de los países, por los intereses, etcétera, etcétera, y por la poca inteligencia financiera que tenían las personas. Entonces, la pandemia sí hizo que las bolsas cayeran y que la economía cayera, pero no fue algo que siempre pasa en 10 a 12 años. Siempre, que se te quede en la cabeza, hay algo que hace que la economía caiga, ya sea burbuja.com, ya sea bienes inmuebles, y en el año 2020-21 tenía que pasar algo, pero no pasó. Y lo que pasó de la pandemia no es nada natural. Entonces se viene otra vez y tal vez eso sea peor por el tema de deuda que tuvieron que tener los países para poder sacar su economía a flote. En ese video te lo voy a explicar paso a paso, ve a verlo. Conmigo es hasta el día de hoy, a menos que vayas a ver ese video. Les mando un abrazo, buenas noches.